Jacob Mizrahi y Elías Levi y todo el Kahal Kadosh que nos ven desde la ciudad del sol, Miami, que lamentablemente estamos pasando momentos pero muy difíciles, desafiantes, en los cuales los números han incrementado de una manera exorbitante. Se preguntan por qué tengo la máscara puesta si estoy en un cuarto aislado sin que nadie esté al lado mío. Porque hoy vamos a hablar de la máscara. Hoy vamos a hablar de la máscara, o como lo llaman en México, tapabocas, creo que le dicen así, o en inglés le dicen face mask. Pero para que me vean y no se asusten tanto por los próximos 20 minutos, me voy a quitar la máscara con vuestro permiso. Ahora está mejor, ¿no? ¿Me pueden oír bien? Muy bien, Jajam. Me alegro, gracias. Perfecto. Estaba preocupado un poquito la calidad del sonido. Oímos los últimos minutos del Jajam Shaul Kredi Shelita, que habló del número 22. Y vamos a dejar el número 22 de lado por unos minutos más. Y vamos a hablar un poquito de la máscara. La máscara sabemos que tiene un propósito de básicamente proteger a la persona. Hay diferentes niveles de máscara. Hay máscara que es de tela, hay máscara que es de papel, hay máscara que es un grado médico, hay máscara descartable, hay máscara lavable. Ahora hay máscaras que son un set, máscara y camisa, máscara y corbata, que tienen el mismo diseño por el factor de elegancia. Pero obviamente nuestros hajamim nos enseñan que cuando hay situaciones de esta índole, también que tenemos un punto de vista médico y un punto de vista biológico y un punto de vista de pandemia, pero un yehudí no puede limitarse a esa explicación que dan los doctores solamente, sino que también buscar el concepto espiritual que la máscara representa al ser humano. La máscara aparece en la Torá, que dice el pasuk, Eloke Masejá lo ta'ase lach. Hay una prohibición que un yehudí no puede también servir de idolatría a máscaras que las naciones del mundo hacían como Abodá Zará. ¿Qué quiere decir para nosotros? El Zohar HaKadosh explica que el enojo, el kaas, es una máscara que el ser humano a veces se coloca en su vida. Obviamente el aspecto negativo del enojo no hace falta que lo explique. Baruch Hashem, me imagino que todos los que se conectan al gran programa de Gamzum Letová, mejor dicho, que es el nuevo logo patentado de este shiur, me parece, que está registrado ya a nivel mundial, Baruch Hashem, que en la cual la persona entiende y entendemos que el enojo es uno de los enemigos peores que un ser humano puede tener en su vida, tal como lo explica el Nachmanides en la famosa carta que le escribe a su hijo. Por lo tanto, no vamos a hablar hoy del enojo, vamos a hablar un poco qué otro aspecto se puede comunicar o conectar, mejor dicho, al tema de la máscara. Si nos fijamos en la perashá de esta semana, la primera de las dos perashiot Matot y Mas'eh, el comienzo de la perashá Matot nos empieza a hablar del concepto de promesas y juramentos. El pasuk dice, Lo Yahel de Baró, si nos fijamos en el comienzo de la perashá, Lo Yahel de Baró, que la persona no profane su boca, su palabra, mejor dicho, que Jola Yotze mi Piv Yaase. Todo lo que sale de la boca de la persona tiene que ser cumplido. Rashi dice, Lo Yaase de Varab Hulin, que la persona no haga sus palabras hul. Hol significa mundana. Básicamente, la boca de la palabra,
la palabra del ser humano tiene muchísimo peso. Si nos fijamos en el Pelei Yoez, y él habla del tema del habla, del Dibur, él divide el Dibur en diferentes capítulos, y sin lugar a duda, es uno de los capítulos más largos que el Pelei Yoez habla de cómo una persona tiene que cuidar cómo la persona habla. Y él divide, y él dice así, Dibur rubo kashe umiuto yafé. Hablar demasiado es problemático, y cuando uno menos habla, mejor. Y él dice, hay 3 niveles de hablar, misvah, heter, asur. Lo que uno sí tiene que hablar, contestar amén, hablar palabras de Torah, palabras de aliento, etc. Beautiful. Después dice, heter, cosas permitidas, cosas de negocios, etc. Y isur, cosas que están prohibidas. Obviamente no vamos a ir las 20 hojas que él escribe sobre este tema, pero sí quisiera compartir con ustedes un Ben Ish Hai que personalmente es uno de los más impactantes, esa es mi humilde opinión, que habla el Ben Ish Hai de la forma de hablar. Sabemos que la semana pasada, en Perashat Pinhas, estudiamos del tema de los korbanot, que hablamos de los korbanot comenzando de los sacrificios diarios, siguiendo del sacrificio del Shabbat, hasta venir al sacrificio de Rosh Hodesh. ¿Y qué dice el pasuk concerniente a Rosh Hodesh? El pasuk dice, así dice el pasuk claramente, al final, Us'ir Eizim Ehad, y además un chivo, Lehatat la Hashem, una expiación de culpa para Dios, al Olat Hatamid, Yease Benisko, aparte del sacrificio diario. Y una cosa muy interesante que vemos en esto, que primero, ¿qué tipo de pecado, caviajol, Dios puede hacer que la Torá nos dice acerca un corbán, un sacrificio para expiar al Todopoderoso? Ahora, dice el Ben Ish Hai, Ola Tamid, un sacrificio que se acerca. Si damos vuelta la palabra Ola, me da la palabra Tolá. Tolá, sabemos que significa en español un gusano. Y explica claramente, dice el pasuk en la Haftará de Yeshaya, que son las Haftarot famosas que vamos a leer desde el Shabbat pasado hasta Erev Rosh Hashanah. El pasuk dice, al tirei tolaat Yaakov, no tengas temor, gusano Yaakov. David Amelech dijo un pasuk similar. Dice David Amelech, veanoji tolaat velo ish, yo soy un gusano y no un ser humano. Eso es obviamente una demostración de humildad de David Amelech. Pero cuando el Naví Yeshaya habla que el pueblo de Israel se compara a un gusano, ¿cuál es la fuerza del gusano? Y el Ben Ish Hai explica una explicación muy conocida. Ma tolaat, así como el gusano que produce la seda lo hace a través de la boca, también la fuerza del pueblo de Israel viene a través de la boca. ¿A qué nos referimos la fuerza de la boca? No solamente la comida kasher, que obviamente uno entra en su boca, pero también lo que sale de su boca. Las verajot que salen de su boca, las tefilot que salen de su boca, y obviamente la forma de que una persona habla, que sabemos que es no solamente enfrente mío veo la foto del Hafetz Haim, no solamente los famosos temas del Hafetz Haim, de Shemirat Alashon, etc., pero cómo una persona le habla al prójimo. Y con vuestro permiso, quisiera traer un Rashi súper interesante sobre este tema. El pasuk dice,
traer un corbán para expiar al Todopoderoso, Rashi trae dos explicaciones. Una explicación básica es que este corbán hace capará sobre pecados que una persona no se dio cuenta que hizo un pecado. Por ejemplo, si un cohen se impurificó y comió de un sacrificio, el cohen hazid no sabe que está tamé, él piensa que está tahor, este sacrificio hace capará. O si el corbán se hizo tamé y el cohen está puro, esto también hace capará. Eso es el primer Rashi. Pero el segundo Rashi, que es súper impactante, dice Rashi lo siguiente. En el versículo 15 de este Perek, Amar HaKadosh Baruch Hu, Heviu kapara alay, al shemi'ati et hayareach. Dios le dice al pueblo de Israel, hágame un favor, traigan un sacrificio para para expiar mi pecado que hice con la luna. ¿Pecado que hizo Dios con la luna? ¿Qué pecado estamos hablando? Dios, la luna, ¿acaso Dios peca? Para eso tenemos que volver al comienzo de la Torá en Bereshit, cuando el sol y la luna fueron creados con el mismo tamaño. Viene la luna y le dice a Kadosh Baruch Hu, es imposible que dos líderes compartan una misma corona. O sea, ¿quién va a iluminar el día? ¿Quién va a iluminar la noche? ¿Qué le dice Dios a la luna? Leji ve umeati et atzmech. Achícate. Por eso hoy la luna que vemos es un tamaño mucho más inferior que el tamaño del sol. Pero si nos recordamos lo que decimos una vez al mes, la Birkat HaLevaná, al final de Birkat HaLevaná, ¿qué decimos? Behayá ora Levaná que ora Hamá. La luz de la luna va a ser como la luz del sol. Y el sol va a ser el calor y el color y el tamaño original cuando Akadosh Baruj Hu creó al mundo. Les voy a hacer una pregunta y no tienen que interrumpir el sonido, solamente es una pregunta para abrir un poquito este tema. ¿Hace cuántos años pasó este diálogo entre el sol y la luna? Si pasó en Perashá Bereshit, ya pasó hace 5,780 años. Multipliquemos ese número por 12, nos va a dar aproximadamente 60,000 y poco meses en la historia humana. Vamos a darles un descuento, ya que la Mizvah de Rosh Hodesh, que se determina de acuerdo a la posición de la luna, se dio cuando salimos de Egipto, quiere decir en el año 2448. Quiere decir que la ley de Rosh Hodesh comenzó hace 3,332 años. Si multiplicamos eso por 12, nos va a dar por lo menos 40,000 meses. ¿Ustedes les parece normal que después de 40,000 meses Dios le sigue pidiendo perdón a la luna por lo que le causó que se achique en la creación del mundo por un comentario que la luna hizo con inocencia? Imagínense que cada uno de nosotros como maridos hoy le decimos a nuestras esposas, te pido perdón porque hace un año atrás te dije algo fuera de lugar. Obviamente sabemos que por Shalom Bait, cuando uno menos habla de los problemas que tuvo en el pasado, es mejor. ¿Para qué levantar el polvo, como se dice en español? ¿Para qué causar chispas y mahloket innecesario?
Pero Kadosh Baruj Hu con todo eso nos dice, Am Israel, por favor, quiero que ustedes traigan un corbán porque yo herí el sentimiento de la luna. Imagínense, si a Kadosh Baruj Hu nos enseña semejante sensibilidad que tiene con la luna, ¿cuánto más y más tenemos que tener la sensibilidad adecuada con nuestra interacción personal? Que al final de cuentas, todos sabemos que estamos en Ben Hametzarim, las 3 semanas más difíciles para el pueblo de Israel, y especialmente en el segundo Bet HaMikdash. ¿Qué causó la destrucción del segundo Bet HaMikdash? Sinat Hinam, falta de cariño, falta de respeto, falta de honor, odio gratuito, cosas que tristemente pueden seguir existiendo en nuestra vida. Ahora, ¿cómo revertimos, cómo cambiamos esa forma de ser? Siendo un poco más sensible en la forma que nos comportamos con el prójimo y especialmente en la forma que uno habla. Jajam Kredi, al final de su derashá, y solamente oí los últimos 5 minutos y Hazaku Baruch, palabras de Hizuk tremendas, habló del número 22, 22 letras del alfabeto hebreo, Bejá Batahti, en ti tuve la fe, en la conso de la Torá, etc. Si nos fijamos en una tefilá opcional que mucha gente dice viernes de noche en el Kiddush, se dice, y que sea la voluntad del Todopoderoso, que en este momento que caiga sobre nuestras esposas, nuestras hijas y nuestros hijos y todo el pueblo de Israel una abundancia de paz, bienestar y bendición, vida, gracia, compasión y misericordia sobre las 22 fuentes de distribución celestiales que nos bajan al mundo de una manera constante. Después de Tisha B'Av viene la fiesta o el mes de Elul, en la cual decimos las famosas plegarias de los Selihot. Y en la Selihot, en el Tahanunim, decimos Kilkalnu Sinorot Hashefa. Hemos echado a perder la fuente de abundancia. ¿Cómo uno puede echar a perder la fuente de la abundancia? El Zohar HaKadosh dice, la abundancia divina tiene 22 canales de distribución y esos canales se conectan a cada letra del alfabeto hebreo. ¿Qué quiere decir? Que con la boca, las palabras que uno dice, lo que sale de su boca, dice el Zohar HaKadosh en muchísimos lugares, que eso se sube, se eleva y se forma frente a Kadosh Baruj Hu. Si las palabras son positivas, las palabras son buenas, las palabras son adecuadas, esas palabras abren las puertas del Shamayim. Pero si Haz Shalom, las palabras son lo contrario, las palabras tristemente también tienen la fuerza de prevenir que la verajá divina de Kadosh Baruj Hu le caiga al ser humano. Seguro que Ben Adam la Makom, seguro que nuestra forma de actuar con el Todopoderoso es primordial y es esencial y es mandatoria, pero también Ben Adam la Haveró también es primordial. Entonces, Be'ezat Hashem, no me gusta hablar de esta forma, señor Elías, by the way, con un timer de 20 minutos. Yo no soy así, pero bueno, para dar cabo a Rav Benjo, que está esperando pacientemente en la pantalla, y todos los grandes hajamim, voy a respetar las pautas del Yom Shekulot Torah hoy nocturno, pero obviamente aprovechemos estas 3 semanas que están encima de nosotros. Cada uno, Yodea Sadik Nefesh Behemto, dice el versículo, cada persona tiene que ser honesto consigo mismo y fijarse, ¿qué puedo hacer para mejorar mi Shalom Bait, para mejorar mi conexión con mi familia, para mejorar la paz con la gente? A veces hay que hacer mevater, la persona no ser tan exigente y tan particular y hipersensible, todo lo contrario, uno que es easy going, uno que deja cositas pasar y no reacciona de una manera adversa, nunca esta persona va a perder. Que Akadosh Baruj Hu nos ayude, que por el mérito
de este gran programa que Gamzum Letová ha organizado con los grandes hajamim, y creo que hay centenares o miles de personas oyendo y estudiando palabras de Torah, que Be'ezat Hashem, Shenizke Benehamat Zion, que tengamos el mérito de que estas 3 semanas se reversen de ser semanas de tristeza para el pueblo de Israel, que sean semanas de alegría, de paz y obviamente la Geulá Shelema para todo el pueblo de Israel. Bimera Beyamenu. Amén.